Señores, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a la doctora Milagros Ortiz. Buenos días, doctora. Saludos. Qué bueno que esté usted acá. Yo estoy contentísima. Estamos muy felices de que la doctora esté aquí, que dirige la Dirección de Ética del Estado Dominicano. Y bueno, tenemos muchísimos temas porque creo que lo que usted está haciendo es desafiante. Sobre todo, usted no trabaja administrando dinero. No está construyendo nada, está construyendo algo que no es el dinero que lo construye. Es intangible. Exacto, pero antes de irnos para allá, y como yo sé que la gente lo recuerdan, usted es un referente histórico de la democracia dominicana en el proceso que le tocó, pionera en muchas cosas, pionera en los cargos públicos de este país y en esa participación política. Hace pocos días, 5 para ser exacta, se cumplían ya 61 años del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. En ese momento usted era una persona cercana al profesor Juan Bosch, trabajaba en la política y siempre es bueno, sobre todo para las nuevas generaciones, en una época en la que la historia como que se desdibuja, se pierde, saber qué fue lo que pasó desde el punto de vista de la doctora Ortiz Bosch y las consecuencias que eso trajo. ¿Usted cómo se enteró de ese golpe de Estado? ¿Dónde estaba usted y qué pasó? En Sosúa. ¿Usted estaba en Sosúa? Yo me había casado el día 22 de diciembre. El día, al amanecer del 22, pensábamos pasar unos días, el esposo y yo. 22 de diciembre. 22 de septiembre. El día antes. El 22 de 2 días septiembre. antes me casé. Al pasado la boda, fuimos a Boca Chica. Allá me llamó el coronel Calderón. El coronel Calderón me llama y me dice, doctora, vuelva, que aquí hay problemas, la necesitan. Y yo, inmediatamente se suspendió todo y salimos para la capital. Yo tuve en los momentos más álgidos en la casa de Bosch, la presencia de Marlon Martin, la gente que entraba y salía, y logramos hacer contacto con Fernández Domínguez, hacer citas secretas. Ya se sabía que había un golpe de Estado. Sí, estaba en desarrollo. Y la actitud de Bosch era no de manejarse, sino una postura propia de su carácter. Y entonces... ¿Qué él sugería? No, él creyó a los 2 días, el día 25, el 24, él creyó que todo estaba bajo control. Y me suplicó que me fuera, que él estaba mortificado, que era mi boda, y había tenido que venir. Y yo no descansé. Yo me recuerdo que Pupito Félix era el jefe de inteligencia, hubo que irlo a buscar 2 o 3 veces, había que hacer rápidos contactos con el Molino Ureña, que el partido, que Payango, todo el mundo buscando cómo manejar la situación. Y mucha gente interesada, como don Homero Hernández, ese tipo de gente que estaba entonces vinculada a los procesos políticos dominicanos desde el lado de la democracia. Por fin yo me voy, el 24 de la noche. Nunca voy a olvidar que estaba ya llena la ruta hacia el Saldo Cerro de gente subiendo ya a la Virgen de la Altagracia. Creo que salí como al amanecer del 24. Al llegar a la carretera a Inver, en el cruce de Puerto Plata, me saludó el general. No, estaba casado con Milagros Balaguer. Eso sí que lo recuerdo. Voy a recordarme, sí, porque son cosas para mí inolvidables. Y me saludó, él iba para Haití. Ajá. Recuérdate que se pretendó manejar una situación con Haití para ver qué pasaba. Pienso yo que ese hizo a día. ¿Y qué pasó? Realmente cuando yo llego al hotel donde voy a ir, en Sosúa, me dijo el joven camarero, ¿usted es Milagro? Yo le dije, sí. Ya dieron el golpe. Le dije. Inmediatamente, como él me paró, el general y me preguntó a dónde yo iba. El papá de Juan, que era un hombre de mucha experiencia, dijo, vámonos de aquí de una vez porque te van a venir a buscar. Exactamente, cruzaba al frente a una montañita. ¿Y vieron cuando fueron a buscar? Vieron cuando me fueron a buscar. ¡Wow! Yo salí de ahí gracias al papá de Cañón. Cañón era un joven que asistía a mucho, muy vinculado a Ligio Jaques.
Y su papá, que era dirigente del PRD allá, me hizo contacto con Ambiori Díaz Estrella. Y Ambiori en un saco de plátano me sacó hasta Santiago. ¿Cómo en un saco de plátano, doctora? Un carro cargado de plátano. Y usted estaba debajo de los plátanos. Poco para lo que me ha pasado a mí en la vida. Es verdad. ¿Y usted iba en la camioneta? ¿En una camioneta? No, en el camión. En el camión. Y ¿Dónde entonces iba? usted iba acostada y los plátanos estaban arriba. No, en un rincón. En un rinconcito. Sí, y lo que se veían eran los plátanos. No, tampoco no era así. Allá me tenían Ambiori que subiera al Hotel Mercedes. Okay. Y del Hotel Mercedes inmediatamente logró que yo entrara a la capital antes de las 5, que era la hora del toque de queda que habían impuesto los militares golpistas. Yo llego a la bomba donde llegó Camaño, Claudio Camaño, cuando bajó de la guerrilla, porque él se salvó. A esa misma bomba que queda cerca, un poco hacia allá, hacia la Kennedy, donde hace el cruce con la calle que está en las Fuerzas Armadas, el hospital de las Fuerzas Armadas. Sí. Ahí entré yo y llamé un teléfono. Al teléfono que Juan Bosch solamente tomaba él. Y yo le dije, tomé el teléfono, él lo tomó y yo le dije, mis enemigos se creen que estoy bajando y yo me siento de pie sobre la cumbre. Era el pensamiento de Virginia. Entonces él me dijo, cuídate, te están buscando. Yo llegué y me hospedé como una turista en el Hotel Aragua y hice contacto con... ¿Con su nombre? No, ¿qué va a ser? Pues su nombre cualquiera. Ya habíamos comprado y yo tenía el pelo entonces negro y me lo teñí de blanco. Qué bien. Y me puse espejuelo, yo no usaba espejuelo. Y llegamos así, nadie conocía a Papá de Juan. Entonces, ahí hago contacto con los maglutas, con Annalisa, porque ya Jacobo estaba preso. Y Annalisa me dice que tenemos que presentarlo a las 6 de la mañana en el Palacio para ver los presos. Y ahí pasa algo que tú has hecho un magnífico trabajo. Annalisa se va para donde Jacobo, después me sigue, y yo entro directamente donde vos. Y le digo que hay mucha desorientación en el pueblo y hace falta una comunicación de él. Es ahí donde él escribe lo que tú has presentado, o un equipo, un grupo de tus amigos, ese papelito que dice ni vivo ni muerto, que lo volví a ver cuando... Sí, que lo puse. Había un periodista apellido Poirier del Caribe que hacía el jefe de redacción, el representante del Caribe ante las comunicaciones del Palacio. Y con él me hice contacto. Fue el último acto que hice sin esconderme, sin estar perseguida. Y él lo publicó. Y se hizo viral. Pero ya Magulta y yo, ya Annalisa y yo en el Palacio, nos vinieron a buscar de las Fuerzas Armadas, que entonces estaba en el mismo Palacio la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí los militares nos interrogaron a Jacobo y a mí. A Jacobo es una cosa muy, muy histórica que no se sabe. El Hotel Embajador estuvo envuelto en los líos del golpe. Yo después te digo el golpe, lo que fue. Lo siguiente, le preguntaban a Jacobo que dónde se habían tomado, el gobierno había dispuesto del pago mensual de la compra del Hotel Embajador, que Juan Bosch en su viaje a Washington le advirtió dos cosas a Kennedy, que no iba a aceptar el contrato de una refinería que se hizo según las leyes de Boston, no lo iba a aceptar, y que tampoco iba a aceptar la venta a precio vil del Hotel Aragua, y que había dado órdenes de no cobrar el cheque ese nunca más. Jacobo dijo, bueno, ese cheque nunca se cobró, pero no aparece en ninguna parte, no aparece porque nunca se cobró. Está guardado en la oficina mía, archivado, porque hay una acción del presidente Bosch comunicada inclusive a los gobiernos que intervinieron en esto, que vamos a revertir esa venta. Entonces a mí me preguntan, necesitamos un favor de usted, mío. Ajá. Sí, necesitamos que usted nos busque el pasaporte del profesor Juan Bosch. Yo le dije, no sé dónde está, no lo voy a buscar, y si lo encuentro, no se lo entrego a ustedes. Claro. Y si ustedes necesitan falsificar algo más, que no sea el golpe de Estado, falsifiquen un pasaporte. No me incriminen a mí porque no lo entrego.
Yo entonces no fuimos, pero yo me fui antes que nada escondida a buscar el pasaporte. Y ese pasaporte equivalió. Cuando Juan Bosch llegó, porque a él lo manda a recoger a Guadalupe, el presidente Charles de Gaulle de Francia. Él llega a Puerto Rico en una goleta, en un yate que procura Charles de Gaulle. Pero lo estaba esperando ahí el pasaporte que yo rescaté. Mamá se lo había mandado para que llegara cuando llegara allá. Y ese pasaporte obligó a que los Estados Unidos le dieran tratamiento de presidente a Juan Bosch. Y entonces yo entendí por qué querían un pasaporte diferente. Eso pasó entonces. Y caímos en persecución, tuvimos presa, tuvimos deportada. Pero yo creo que hay errores de todos en alguna parte. Errores no. Yo creo que en lo que Peña Gómez tuvo una visión. Oye, y decir esto para mí es difícil, pero estoy aquí con ustedes dos y no tengo por qué callar estas cosas. Yo creo que Peña Gómez conocía más la geopolítica que Juan Bosch. Sí. Juan Bosch era honestísimo, era un artista, era más íntegro que político. Y Peña Gómez tenía un conocimiento global de la geopolítica, que entendía que en ese momento, nunca lo hablé directo con Peña Gómez, pero yo lo vi por años funcionar, actuar y recomponer cosas. Era un político más certero para lo que él quería. Por eso él nunca abandonó la democracia. Para él nunca fue lamentada ni votar de traicionar. Peña Gómez creía que el retorno del país era en la democracia, que lo podía conseguir. Que con Duvalier en Haití, Fidel Castro con la guerrilla en La Habana, y Puerto Rico llevando a Lolita Lebrón a atacar en el Congreso de los Estados Unidos a tiros la ocupación norteamericana. Era muy difícil salir de esa coyuntura en un momento tan difícil. El momento difícil hace el golpe, pero también las ambiciones por todo lo que dejó Trujillo y los herederos de Trujillo. Porque venía una nueva Había cultura. una gran complicidad, un gran desconocimiento de lo que era inclusive la democracia. Juan Bosch nunca fue comunista. Juan Bosch se radicalizó con la ocupación norteamericana. ¿Usted alguna vez vio a uno de esos, posteriormente, de los golpistas? ¿Alguno llegó a pedirle perdón? O a decir por lo menos que lo sentía o que había sido un error histórico. A mí el general Renato Ungría, cuando Annalisa y yo quisimos entrar al palacio, nos presentamos a las 6 de la mañana el día ese que te cuento, el día del golpe, la amanecida del golpe. Annalisa tuvo un incidente verbal, porque Annalisa era un ser muy dinámico, muy especial, con Neyni Barcella, muy desagradable. Cuando llegó Renato Ungría, se me acercó a mí, me tendió la mano, era un hombre muy gentil, me dio la mano, ¿en qué puedo servirle? Yo le dije, con esa mano fue que usted firmó el golpe de Estado. No se lo voy a dar. Yo le dije, no me pida eso, por favor, hoy no me lo pida. Au. Entonces él me dijo, ¿qué quieren ustedes? Ver nuestros presos. Me dijo, yo las voy a llevar. No creo que me pidió perdón. No pero fue tuvo un eso. gesto como Pero tuvo un gesto noble y humanitario propio de su naturaleza, que después se iba a reflejar en otros menesteres que algún día contaré, porque yo tengo que contar hoy muchas cosas diferentes. Sí, pero antes de que pasemos a otro tema, vamos a brindarle un cafecito a la doctora y me le arreglan el micrófono, por favor. Sí. Quería preguntarle... Gracias, hermano, por cuidarme. Yo la cuido. Venga, arreglen el micrófono a la doctora. Doctora, como si fueran niños de primaria, ¿podría usted decirle o decirnos y al público los sectores que estuvieron detrás del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, para que no quede uno sin señalar, y las consecuencias históricas, vamos a decirlo así, que ha tenido eso para el desarrollo, no solo de la democracia, sino para el desarrollo como tal de esta sociedad? Mira, en este momento, la República Dominicana no está en condiciones de recrear el pasado. Está en la obligación de construir el futuro.
Entonces, hacer un recuento Pero de sin lo que conocer pasó. la historia se Pero puede repetir. la historia, no estoy haciendo historia contigo, ok, estoy ok. haciendo comunicación. Sí. Si tuviéramos tiempo para argumentarte, para exponerte, ocuparía ese espacio. Ok. Pero yo pienso que tenemos la obligación de reconstruirlo. Y además, hemos tenido hábitos de reconstrucción permanente. Una de las cosas que más años nos ha hecho es el perdón constante. ¿Él? El perdón constante. La constancia del perdón. La falta de consecuencia. Exacto. El dejar pasar. Entonces, pero con eso hemos construido lo que tenemos ahora. Lo que yo quisiera es que profundizáramos y trabajo para eso. Trabajo por la integridad, trabajo por la obligación de la declaración del cumplimiento de todas las normas, trabajo porque haya consecuencias. Entonces déjame decirte solamente lo que creo. Los errores muy grandes. Y me da oportunidad de decir, los errores históricos se pagan mucho y muy caro. Hemos perdido años de crecimiento económico sin resultado. Hemos perdido muchos años en los últimos lugares de la evaluación de las mediciones que se hacen sobre corrupción. El Banco Interamericano, cuando llegamos al poder, decía que la República Dominicana había perdido 154 mil millones en corrupción en esos años. Lo mismo dijo el Banco Mundial, pero bajó la cantidad. Dijo que 144 mil. Lo mismo dijo OFAM, 141 millones, mil millones. Entonces, eso es lo que importa ahora. Mirar para el pasado a una mujer que tiene 88 años, 1 mes y 10 días. Eso, 1 mes y 10 días. Bien vivido, bien vivido. No tengo tiempo para mirar el Pero, pasado. no, Lo que me queda es el futuro que está ahí. Doctora, usted dijo la palabra declaración, quisiera tomarla para la declaración jurada de bienes. Usted dirigiendo una entidad tan importante que tiene que ver con la ética y sobre todo prevenir la corrupción, combatir la corrupción. Hay algunos funcionarios que todavía no se han animado, el presidente les puso un plazo. Hay algunos legisladores que han cuestionado los términos de la declaración. Sí, la ley que hicieron ellos. Plazo. Entonces, ¿qué le parece a usted todo lo que está ocurriendo y qué le dice? Me parece, desde el punto de vista personal, hay que recordarle al país que la Cámara de Cuentas es una entidad, es un poder del Estado, constitucionalizado, constitucional. La responsabilidad de la declaración jurada de patrimonio es una responsabilidad de la Cámara. No se ha podido cumplir y es propicio el momento en que se avecina una elección que ya están depositando expedientes en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Recordar que el único error que se ha cometido en esta etapa, el único órgano que no pudo evolucionar y ponerse a tono con lo que estaba pasando, es la Cámara de Cuentas. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura eligió prudentemente bien y eligió los jueces que iban venciendo en el momento en que iban venciendo. No violó ni en un momentico ni la Constitución ni las leyes. Ha actuado correctamente. La Cámara de Diputados tenía que presentar una nómina a los senadores y ahí hubo algunas faltas, yo lo digo de debilidades. La emoción de ser parte de un equipo y buscar componendas. No, componendas no, pero no fueron los rigurosos que había que hacer. La Cámara de Cuentas. Para elegir la Cámara de Cuentas. Y ojalá que ese caso no se volviera a repetir. Hay que elegir no lo que uno quiere, lo que el país está demandando. ¿Qué hizo el presidente? Oír la gente, lo que decía en la calle, reclamaba frenar la impunidad, independencia de la Procuraduría General de la República, escuchar a la gente y hacerlo dentro de la ley. Cuando uno se equivoca y deja que la estimación personal entre más allá de la obligación nacional que tiene de hacer las cosas en el tiempo histórico que te lo reclama el proceso, se está cometiendo errores. Usted presentó su declaración, bueno, el presidente lo hizo. ¿Por qué algunos funcionarios todavía? Mira, la Cámara de Cuentas, déjame explicarte mi orgullo. Me orgullo que este país, a través del presidente de la República, suspendiendo, la Cámara de Cuentas, desde que esa ley se hizo para no aplicarse. Esa ley no conocía dónde estaban sus fallos. Porque solamente cuando tú aplicas una cosa,
tú descubres sus dificultades. Y el Poder Ejecutivo, el mismo día que el presidente me pidió que le presentara el compromiso ético que firmamos en el año 2000, me dijo, Milagros, ayúdame a hacer, tenemos que hacer que se ejecute el gabinete que voy a nombrar y los militares tienen que entregar junto conmigo el mismo día que se venza nuestra declaración jurada, y lo hicimos. Nunca hemos recibido ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo una comunicación que diga, aquí está la lista de los funcionarios de ustedes, que de su estructura, que no han cumplido, nunca se recibió. ¿Qué hizo el presidente? Darle seguimiento a eso con nosotros, le dábamos seguimiento, le pasábamos una lista de los atrasados. Él lo suspendía, esperando la decisión de la Cámara de Cuentas. Lo suspendía, y eso llegó a que por primera vez en la historia aparece en el 2020-2024, la mayor cantidad de funcionarios que entregan el informe después de la fecha, de luego, han incumplido, pero que lo obligamos a depositar. Lo último que hizo el presidente... Pero no es ético darle un chance a quien viola la ley. Si usted lo está cumpliendo... No. Lo que no es también, vamos a juntarlo todo, que una función asignada a un poder público no la puede hacer. Ya. El presidente lo que hacía era esperar qué iba a hacer, pero el presidente hizo una cosa mucho mayor. El presidente, con el decreto 343, le instruyó al Contralor General de la República que no inscribiera en la nómina pública hasta que no le llevaran la declaración jurada de ese funcionario. Y eso, por lo menos, demuestra la voluntad de crear una política. Es el gobierno el que ha creado esa voluntad y esa necesidad, y la va a seguir cumpliendo. Ayer me llamó. ¿El presidente? Ayer me llamó y me dijo, tráeme temprano hoy la lista de los nombrados que no han cumplido. Es verdad, bueno. Hoy, perdón, eso es muy importante. Anoche. Anoche el presidente A las le 9 de la llamó noche. y le dijo que hoy en este día... Milagro, llévame la lista. ¿Y usted tiene la lista, doctora? La voy a buscar ahora. Hay un ministro. No, pero yo para que usted me dijera alguno. Hay ministros. Yo te lo diría cuando lo tenga en la mano. Ya la va a Porque conseguir. ahí tampoco es perfecto el sistema de los datos, de la data. Ya. Hay que volver a llamarlo, preguntarlo, porque tú te encuentras que hay gente que ha depositado y a veces le falta un documento Ya. y se lo suspende. Mire, Bueno, quiero decir algo. Yo espero de verdad que, ¿Sí? que lo suspendan. Bueno, no que lo suspendan, que lo Que lo cancelen, cancelen. doctora. Sí, que lo El cancelen y presidente punto. tiene que Doctora, cancelar. usted dirige el Departamento de Ética e Integridad Gubernamental. De hecho, el problema de la lucha contra la corrupción se puede decir, sin ningún tapujo, que fue el portaestandarte, fue la bandera del Partido Revolucionario Moderno y de Luis Abinader, que le dio la victoria en el 2020. Sin embargo, en esta gestión se han registrado, usted podrá alegar que no de la magnitud que se dieron, digamos, con el Pulpo, con el caso Medusa, con el caso Coral, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora no se ha visto un caso de esas magnitudes. Sin embargo, sí ha habido varios casos, varios escándalos de corrupción. Y el que me llega más a la mente es el caso del Intran, una cosa increíble. Un contrato de 1.317 millones de pesos para supuestamente la semaforización y en manos, además, de una entidad privada. Me gustaría que como directora de ética, usted nos diera su parecer sobre estos escándalos. Se la di al país. Pero repítala Y se la aquí. di hace 15 días. Vamos a repetirla aquí a nuestro público. A mí me preguntaron qué creía yo de esto y yo dije que no me gustan los contratos que se suspenden y siguen funcionando. Sí, lo escuché. Eso causó quizá un revuelo que llevó a que se actuara y que se comenzara a darle proceso a esa situación. Pero lo que dice la gente es que si fuese alguien del PLD, digamos, yo voy a hablar de Hugo Veras específicamente, estuviera procesado y que no procesan a la gente del PLD. Fíjate bien, es un caso delicado para mí tratarlo, no por mí, sino por lo que creo. La justicia dominicana no es perfecta. Tiene quizás diríamos, ¿cómo le decía Juan Boy, Juan Gidro Jiménez,
como una incoordinación de los procesos. Una arritmia. Una arritmia histórica, decían ellos. Muchas gracias, hermano. Entonces, esa arritmia histórica existe en el campo de la justicia. Lo que actúa y lo que... Yo no te voy a contar los últimos casos que ha habido en la justicia, que son decepcionantes. Algunos son decepcionantes. Entonces, hay un juego que he denunciado yo en Viena. En las dos últimas declaraciones de la República Dominicana, de nosotros, sobre la corrupción, decimos que hay una ralentización de los procesos, buscando que se diga que no hay proceso, que se venció el proceso. Yo he ido de esto aquí, en este programa, a Pancho Álvarez, a hacer importantes exposiciones que yo comparto. Ahora, yo tengo una justicia, yo visité a doña Miriam hace hoy dos semanas o 3. Yo tengo 46 casos en la justicia. Algunos, aquí hay un gran problema. 46 casos. Sí, De este gobierno. de este gobierno. Yo los tengo. Que usted ha llevado a depositar al Ministerio Público. Porque yo puedo depositarlo o debo depositarlo. La primera misión es en el MAC. Porque es el que la activa y el que sigue el cumplimiento de los servidores públicos en el Estado y en el ¿Y gobierno. esos 46 usted lo ha llevado al Bueno, MAT o al Ministerio Público? No, yo tengo cientos en la administración pública. Au, Yo estoy en el MAC. en el MAT. ¿Y qué- Ahora, yo no soy la justicia. No, yo no, soy la no. entidad. Yo no puedo, hay casos que yo no puedo seguir un chisme para allá. Yo no tengo acceso a teléfono, no tengo acceso a cuentas de banco. Yo soy un instrumento Pero usted da el ético, primer Usted da paso. una alerta. El una primer alerta. Y lo entrego a quien puede investigarlo, porque yo no puedo violar una ley. Entonces usted ha No depositado la puedo- 47 casos. ¿Cómo? Ya ha llevado 47 casos al Ministerio Público. Sí, me decía, y también hablé con Jenny Berenice, que me instruyó de muchas cosas y que ha llevado a que estemos revisando con ayuda de la USAID y de la CDLP de los Estados Unidos a reformar los procedimientos nuestros, porque eran anacrónicos. Estamos en eso, a punto de como entregárselo al país, con la sociedad civil, las universidades y con el Poder Judicial. Porque las cosas que hacemos con transparencia. Pues mira, me dice Jenny Berenice que algunos de esos casos pierden ponzoña. O sea, la ponzoña es el interés del Estado. Me le echó en tal cosa. Eso quiso decirme en términos jurídicos. Y es que se debe que a veces las instituciones lo suspenden y entonces no le pueden dar seguimiento por esas circunstancias. Ya. Eso es discutible, pero es una explicación. Algunos casos, la justicia dominicana, la Procuraduría, ha estado más preocupada en los grandes robos que en las pequeñas cosas. Y es a veces más importante ocuparse de las grandes cosas y no de los ciudadanos. Yo sé de mujeres perseguidas o acosadas que están suspendidas del cargo abusivamente y todavía no hay una resolución. O sea, Pero ¿qué mujeres- pasa? Que el delito penal, cuando van para allá, son penales. Y el delito penal hay que hacerlo en el lugar donde se comete el delito. Aquí hay cientos de tribunales que no tienen un caso, donde no hay caso de corrupción. Y otro sobrecargado. específico, porque no los hay. Pero los casos desde el punto de vista penal tienen que ser conocidos en el sitio donde se cometen. Y eso le crea dificultades al... Ahora, ¿qué quisiera la gente? ¿Qué quisiera? Esto es un programa de confesiones. Yo recibo unas cartas extrañas de estudiantes de Harvard, de cualquier universidad del mundo, preguntándome cuántos casos pendientes tengo yo en la justicia. Porque esa es la joya que quieren, lo que aquí están ralentizando el proceso jurídico. Quieren decir que le incumplen a todo el mundo, entre ellos a mí. Y como ya yo fui y hablé con doña Miriam, y hablé con Jenny Berenice, yo tengo el coraje de decirlo. Mira, nosotros, el Departamento de Investigaciones de nosotros, le da seguimiento a los casos de doble designación. Y hay una cosa sorprendente, que ¿por qué Carlos
Pimentel pudo suspender de un golpe a todos los que se fueron elegidos que eran proveedores del Estado. ¿Por qué 46 instituciones le mandamos la lista de los elegidos y los suspendieron inmediatamente? Este Estado se está organizando como hay que organizarse. Tecnológicamente. Yo quería hablar de algunas cosas que me afectan a mí. Pero, no que me afectan a mí. Me alegra a mí tener que hablar de este tema. Pues dele. sí, por supuesto. Porque todo lo que se está diciendo, es fabuloso la preocupación que tiene la sociedad dominicana en estos días por todo lo que estamos haciendo en contra de, creando procedimientos de integridad y de cumplimiento normativo en el Estado. Doctora, denme un permisito, venga conmigo porque ha venido el joven que se ocupa, hoy han hecho algo tremendo, hemos asistido 3 veces a la doctora con el tema del micrófono, eso es por no acertar la primera vez, como el Estado, que se levanta una y otra vez. Aquí nos estamos levantando una y otra vez, ahora ya, esta es la tercera doctora y es la definitiva. Cuéntenos lo que usted nos iba a decir. No, que nosotros hemos visto una cantidad de... Nosotros sucede que no inauguramos cosas. No hay fotos mías del presidente abriendo una escuela, ni un puente, ni una calzada, nada de eso. Nosotros trabajamos con la cultura y trabajamos creando valores. Trabajamos desde una óptica diferente que se inicia cuando llegamos a la DGI y sucede que había comisiones de ética que nunca hicieron nada. Y había un compromiso del gobierno de darle respuesta a la impunidad y darle respuesta a la corrupción, pero hay una corrupción administrativa presente que estaba inundando los casos en los tribunales. ¿Y qué pasaba en esas comisiones, en esas violaciones? Que se originaban en la falta de cumplimiento de las normas de administración pública. Había una gran diferencia. ¿Qué pasaba con las comisiones de ética que no cumplían su papel? Era una buena institución, pero se partían de una cosa fundamental, la moral, que es muy personal, muy religiosa y que se convierte en ética cuando la valora la sociedad. Pero una cosa es tú tener a personas trabajando para el Estado, pagas todos los meses con un salario y que no tengan compromiso con el cumplimiento de las normas. Entonces ahí se emitió el gran decreto de la reforma que ha hecho posible el avance del país en sentido general en todas lo que califican la conducta, la ética, la transparencia y el progreso del cumplimiento en la administración pública. Entonces, eso fue el decreto 791.21 de diciembre del 21. O sea, solamente tenemos cerca de 2 años en esa función. Nos dieron un plazo, 18 meses, lo cumplimos, ahí están todas hechos. ¿Qué decía el decreto? Que teníamos que ir hacia crear el sistema de integridad del gobierno dominicano, la integridad gubernamental y el primer plan nacional de lucha contra la corrupción. Decía el decreto que teníamos que formarlos. La gente que estaba en las comisiones de ética nunca recibieron entrenamiento para cumplir su papel. Estaban constituidos por 3 funcionarios. Son 5 los niveles que tenemos en la administración pública. Solamente se podían elegir de 3, los que eran de carrera o los que eran de confianza. Los más elementales, que son los más positivos, eso no podían participar. Abrimos para todo el mundo. Primero, educarlas. Después, habilitarlas para trabajar y después lanzarlas a trabajar. ¿Con qué se prepararon? Con las normas ISO, la de calidad, antisoborno y conflicto de interés. Con esos 3 elementos, ¿qué han hecho ellos? Levantar su mapa de riesgo. Un mapa de riesgo nunca en este país se había hecho. Y el valor de hacerlo en 195 o 200 instituciones no tiene cómo poner el numerito a eso. Eso es formar a la gente para una cosa diferente. El cumplimiento normativo es la base de toda la corrupción que se detecta en la República Dominicana. Ubicaciones sin la documentación, contratos sin aprobación, pagos increíbles. Entonces ese es el proceso en que nosotros hemos estado trabajando. Yo sé que el tiempo de ustedes
es una... Y te encantó hablar del pasado y no del futuro. Fíjate la diferencia de una muchachita de 20 años y una vieja de 88. Ella está averiguando para atrás y yo estoy lanzando para adelante. Lo que pasa es Mira, que de una pero constancia. dos cosas. Rápidamente. Que tienen que saber. Primero, hay un tema de un carro conmigo. El carro que tengo, que yo tuve 3 años y 9 meses usando mi carro. ¿Qué pasa con su carro? Bueno, a mí, déjame decirte, como ya yo me iba, o estamos en época de remoción, puede que me cambie, puede que no me cambie, puede que me vaya para mi casa, puede que no. Yo quería que el que llegara, el que fuese, tuviese un carro, no tuviera como ¿Y están yo. cuestionando que usted compró un carro? ¿Cómo? ¿Están cuestionando eso? Sí, eso es de las cosas que se Pero déjame cosa que decirte no entiendo. Es que a mí nadie me pregunta si me pagaron por el uso de mi carro, absolutamente nada. Milagros usa su propio ahora, carro. A mí eso me molesta. ¿Sabe por qué? Porque la doctora Ortiz vive en la misma casa alquilada de toda la vida. Es una funcionaria pública que fue vicepresidenta de la pero República, que vive en una casa alquilada. Déjame decirte, el gobierno me mandó, cerca de los 2 años, estaban apurados con un carro. Y yo me monté en el carro. Y yo le vi estaba el nombre del DNI. Y lo devolví. No porque yo soy parte del gobierno, yo soy parte de eso. ¿Y por qué la cuestionan por el carro? ¿Por qué lo devolví yo? Pero no, la historia linda. No, es que ven los números y no ven lo que hay detrás. Ya. La educación indica que tienen que ver qué hay detrás. Pues fíjate bien, ese carro yo lo devolví porque era del DNI. Yo recibo declaraciones y denuncias confidencias. Yo no puedo tener ninguna vinculación con el DNI. Por eso tuvieron que comprar un carro. Segundo, que costó 57 millones. Óyeme, nosotros logramos con el acuerdo, porque me perdonan un momentito, estamos sobre el tiempo. Díganle al máster que nos regale un minuto, que es la doctora Ortiz, lo vamos a hacer por usted, y se lo vamos a Núñez Ramírez. De acuerdo, un minuto, doctora. Estamos sobre el tiempo. Él me lo da, Ramón me lo regala. Vamos. Mira, entonces, ese dinero, nosotros logramos, nosotros ya tenemos acuerdo con la OCDE para ir al Programa Nacional de Integridad y al Programa de Lucha contra la Corrupción, acompañado de la OCDE. Entonces, teníamos que tomar el formato de la OCDE, que lo primero que requiere es el compromiso con la máxima autoridad. Si la máxima autoridad, si Luis Abinader no está comprometido como está, eso no camina. Camina cuando la máxima autoridad reconoce la colaboración de los que van no a perseguir, sino a impedir la corrupción. Entonces, eso hizo que las comisiones de integridad tengan en su POA su propio presupuesto. Nosotros hemos gastado ahí algunos 22 millones, lo demás lo han puesto las comisiones, porque el gobierno dominicano debe ser unas herraduras que se unen y se amarran y se ayudan. Nosotros, por ejemplo, no pagamos locales para hacer eventos cuando tenemos que hacerlo, nos los prestan los demás compañeros. Esas son economías. Nosotros hemos hecho muchísima economía. Aparece también... O sea que los 57 millones no es el total, no lo pagó nosotros. No es de ustedes, sino que es de las todos. comisiones de todos. Es una cooperación de todas las instituciones que han permitido poner un pequeño presupuesto de su trabajo. Bueno, eso doctor, es una cosa hermosa y linda. Pero construir, por último, me encanta dar estas explicaciones y agradecer que le pongan tanto interés, que siempre va a estar todo lo que hacemos. Desde la transparencia que hicimos en educación, esa me acompaña siempre, donde quiera que voy. Doctora, esto no había pasado, tenemos 3 minutos arriba, pero le agradecemos a Núñez Ramírez la paciencia y al canal también, y a usted la gentileza de estar esta mañana acá. Muchas gracias. Que tenga un feliz resto del día. Y recuérdate, el No hay pasado problema. hay que dejarlo atrás. Bye. Nos vamos, señores, que tengan un feliz resto del día. No hay tiempo para más. Aquí estaremos a las 6 de la mañana.